Listo. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo, ¿cierto? Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y lo estamos haciendo con el comentario bíblico de William MacDonald. Estamos en el capítulo 3 y vamos para el versículo 5 y el versículo 6. Versículo 5 y 6, vamos a ver hasta dónde está este título en el comentario. Bueno, leámoslo entonces hasta el 12 aquí. Parece estar hasta el 12 también. Vamos a leer en nuestras Biblias del versículo 5 al 12 y lo desarrollamos. El 5 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Aquí está hablando de Juan el Bautista, que estaba predicando a las orillas del río Jordán, en el desierto de Judea. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no pequéis. Decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Denme un minuto, le subo volumen a esto. Entonces vamos a desarrollar este pasaje. Versículos 5 y 6. Las personas acudían en masa a oírle de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región de Transjordania. Algunos de sus oyentes respondían a su mensaje y eran bautizados por él en el Jordán. Algunos aceptaban ese mensaje. Ayer en el grupo que tuvimos presencial, porque estamos haciendo un devocional presencial los jueves, todos están cordialmente invitados. Resulta que hablábamos de eso, como muchas veces hablamos a nuestra familia, hablamos a nuestros amigos, hay quienes escuchan el mensaje, pero hay quienes no. Tú y yo estamos llamados a hablar a todos, independiente si ellos quieren, si no quieren, hablamos, ya cada uno hace su elección. Con el que venían a decir que estaban listos para toda su lealtad y obediencia al Rey venidero. Entonces, quienes confesaban sus pecados, se arrepentían por ellos y aceptaban bautizarse, ellos estaban diciendo, estoy listo para seguir al Señor y obedecer al Señor. Y estoy listo para aceptar en mi vida el gobierno de ese rey que ya está presente entre nosotros, solo que no se ha manifestado, y era el Señor Jesús, porque esa era la predicación de Juan, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, versículo 7. En el caso de los fariseos y saduceos, la cosa cambiaba. Cuando fueron a escucharle, Juan supo que no eran sinceros. Quizás a estos hombres, aquí con Juan les pasaba como el Señor Jesús. Solo iban, y dice la Biblia, para tentarle. Al Señor Jesús solo iban a escucharlo para tentarle. A ver, en qué se equivoca. A ver cómo podemos usar algo que él diga en su contra. Entonces estos fariseos y saduceos tenían la misma motivación que estos líderes religiosos con el Señor Jesús. No había un corazón sincero al ir a escucharlo. Yo realmente pues no entiendo cómo una persona puede tomarse el tiempo de desplazarse hasta un lugar. Era el desierto, qué calor, esas vestiduras que generalmente usaban los sacerdotes, irse para allá, ese calor, ese gentío, y solo a ir a escuchar a ver qué malo decía Juan. No tenían un corazón sincero. Hay gente que se toma el tiempo de ir a congregaciones, a reuniones aquí en el grupo, uno de los jueves,
pasados, vino una persona solo a crear contienda. No tenía un corazón sincero. Él no venía a ver qué puedo aprender de la palabra del Señor, a ver qué puedo escuchar, que edifique mi alma. No, él solo venía a contender, a imponer su creencia, que es una creencia completamente sacada de la palabra de Dios, porque él habla de que solo hay un Dios, no hay tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no existen prácticamente, solo hay uno, y es Jesús, y ya. Y yo le decía incluso a él, entonces tú crees que Dios desde la eternidad se llama Jesús, tú no te das cuenta que ese nombre fue puesto al Señor Jesús aquí en la tierra para identificarlo y porque ese nombre tenía un significado, pero ¿tú crees entonces que Él se llama Jesús desde la eternidad? Fue una confrontación un poco fuerte, pero mira, yo decía, este hombre cómo viene hasta acá, se toma el tiempo de venir hasta acá y solo a pelear, solo a pelear. Nosotros no vamos a pelear. Le expusimos la verdad y no nuestra verdad, porque tu verdad y mi verdad no importa, importa la palabra del Señor. Entonces, en esos días, ¿saben cuándo fue? Un día después de que leímos del Evangelio de Juan, el capítulo 17. Fue un día después, yo dije, Señor, tú me permitiste ayer estudiar en el grupo el capítulo 17 para que yo se lo dijera a este hombre. Porque aquí en el 17 está la oración de Jesús al Padre. Entonces yo le decía, ¿qué sentido tiene? O sea, que si esta oración no fuera verdad, si eso que tú estás diciendo, le decía a él, no fuera verdad, qué película la que se armó Jesús ahí. Porque él está orando al Padre, entonces como que estaba orando a sí mismo. Bueno, una cosa complicada, pero él no quiso y como les digo, solo vino a imponer su creencia. Y así le pasaba a estos líderes religiosos. Se tomaban el tiempo de desplazarse, de ir a aguantar calor, a soportar la cantidad de gente, solo para ir a ver qué podían refutarle a Juan el Bautista. Reconoció su verdadera naturaleza. Juan reconoció su verdadera naturaleza. El Espíritu de Dios le dio ese discernimiento de ver la actitud de esos hombres, si era una actitud sincera o no. ¿A qué venían? Los fariseos profesaban gran devoción a la ley. Ellos, por su boca, con sus palabras, ellos profesaban esa gran devoción, esa gran reverencia que ellos tenían hacia la ley. Pero interiormente eran corrompidos, hacían cosas malas, eran sectarios. Cerraban el círculo, solo los que estén aquí, solo nosotros podemos tener comunión con Dios y solo nosotros seremos salvos. Y mandaban al infierno al resto del mundo. Para ellos no había gentil que fuera apto para ser salvo. Se les olvidaba cómo aquí en Mateo tú y yo vimos en el primer capítulo la genealogía del Señor y cómo el Señor salvó prostitutas, cómo salvó gentiles. Tan hermoso nuestro Dios. Entonces, pero ellos eran sectarios. Un sectario es lo mismo cuando tú llegas a una congregación y como que crean que solo ellos van a ser salvos, nadie más. Si no vienen a esta iglesia, dicen ellos, no pueden ser salvos. Si no leen esta versión de la Biblia, no pueden ser salvos. Si no están pastoreados por tal líder, no pueden ser salvos. Es una secta. ¿Cómo así? ¿Cómo vamos a limitar a nuestro Señor? A que solo salve a unos y salve a otros. Y no estoy diciendo con esto que entonces los mormones son también hijos de Dios y van a ser salvos, o que los budistas son también hijos de Dios y van a ser salvos. No estoy hablando de eso, porque ellos adoran un Dios con D minúscula, completamente ajeno a Jesucristo, el único Salvador. El único que puede salvar al hombre, el único que dio su vida en la cruz del Calvario. Lo que sí estoy diciendo es que si ellos se convierten a Cristo, si ellos reconocen a Jesús, pueden ser salvos y no tienen que venir a la iglesia a la que yo asisto. Pueden reconocer desde allá al Señor y de ahí salir de su error, pero pueden ser salvos. Puede alguien no sé, en una jungla conocer al Señor a través de una revelación, viendo la naturaleza y decir, no hay un creador, tiene que haber un creador, un diseñador de todo esto.
y creer en el Señor y puede ser salvo. Yo creo que hay católicos que se nombran católicos, pero no adoran imágenes. Y yo he visto católicos que no, y dicen, no, yo no adoro imágenes. Y no comparte cosas de su religión, pero creen en el Señor Jesús y creen que solo Jesús es el Salvador. Y yo creo que ahí puede haber personas salvas. ¿Sí ves? Tiene que ser que la persona crea en Jesús y crea en la Trinidad, tiene que creer en el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos convence ahora de esa verdad, tiene que creer en el Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, no podemos ser sectarios, pero ellos eran sectarios, eran hipócritas, decían, decían creer en algo, pero realmente transgredían o alteraban eso que creían y pretendían una justicia que no tenían, que no tenían. No eran justos. Ellos a las viudas les quitaban lo que los maridos les dejaban. Eran crueles. Querían matar a nuestro Señor Jesús, eran homicidas. Entonces, ¿cómo es posible nosotros decir, eran líderes religiosos, pero eran justos, vinieron hasta donde Juan a escuchar porque sí querían la verdad? No, tenían un corazón engañoso. Los saduceos eran aristócratas sociales y escépticos religiosos que negaban doctrinas básicas como la resurrección del cuerpo, la existencia de los ángeles, la inmortalidad del alma y el castigo eterno. Miren qué importante. Yo les he dicho a ustedes, no vamos a encontrar congregaciones igualitas, no vamos a encontrar que todos creamos en lo mismo, ¿cierto? Unos pueden creer algo, otros pueden creer. Por ejemplo, en la alabanza, hay unos que no les gusta la alabanza con instrumentos. No son doctrinas básicas. Otros sí les gustan las alabanzas con instrumentos. No, no es como que el que toca con instrumentos se va a ir al infierno y el que no se va a ir al cielo. No, eso no es una doctrina básica. Que la vestimenta, que es que el vestido tiene que ser hasta la rodilla, no, tiene que ser hasta los pies. Eso no son doctrinas fundamentales para la salvación. Creo que la mujer y el hombre también debemos vestir de forma honrosa, claro, porque vestimos para el Señor, pero no y simplemente nuestra relación con Dios nos va llevando a eso, a una vestimenta decorosa, pero no es un motivo para salvarse o para perderse. Hay quienes creen que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, hay quienes creen que el arrebatamiento va a ser después de la gran tribulación. Tampoco es una doctrina fundamental. Si tú crees que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la gran tribulación, igual te vas a ir al cielo. Y si crees que es después de la gran tribulación, igual te vas a ir al cielo. O sea, no son doctrinas fundamentales. Hay doctrinas fundamentales. Y es creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que se encarnó, vino a este mundo, vivió entre nosotros, murió y resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Eso es fundamental. Si tú y yo no creemos en eso, si alguien no cree en eso, no se vista que no va. No va, no puede ser salvo porque dice la Biblia, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre. Y se hizo mediador a través de su vida, muerte y resurrección. El Espíritu Santo de Dios, Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a dejar el Consolador. El Espíritu Santo de Dios, eso es una doctrina fundamental. Entonces, no podemos estar en un lugar donde no se crea en Jesús, donde no se crea que el Padre envió al Hijo, que ahora Jesús es a quien. A ver, si Él está diciendo que Él es el único intercesor, entonces tiene que estar el Padre para poder Jesús interceder. Tenemos que creer en el Padre, tenemos que creer en la persona del Espíritu Santo. Si ves cómo hay cosas que sí son fundamentales, por las otras no pelees. Bueno, tampoco vamos a pelear por las fundamentales, pero pues yo no asisto a una iglesia donde las doctrinas fundamentales no sean fundamentales para esa iglesia, donde no se abra la Biblia. Miren, yo escuchaba, creo que era el pastor Chuy Olivares, que él fue a un lugar, lo invitaron a un congreso y él fue.
Y decía que la persona que estaba ahí en la conferencia abrió la Biblia. Abrió la Biblia. Y yo creo que, y él cree también que esa persona lo hizo por él, lo hizo por el pastor. Abrió la Biblia y dijo, ya abrí la Biblia. Como aquí algunos dicen que no abrimos la Biblia, ya la abrí. Pero habló, nunca la leyó. Nunca la leyó, o sea, lo hizo sarcásticamente. Ya abrí la Biblia, como aquí algunos dicen, y yo creo que, y el pastor también lo cree, que hablaba por él, porque él dice, es que no abren la Biblia. Pero él no se refería a abrir el libro, él se refería a que abran el libro y estudien el libro, lean el libro. Entonces decía el pastor, yo sé que esa persona lo dijo quizás por otros, pero también por mí. Abrió la Biblia, pero habló de sus propios conocimientos, de sus propias ideas, no mencionó la Biblia. Entonces tú y yo tenemos que ir a un lugar donde se abra la Biblia, donde se predique la palabra del Señor. Entonces, bueno, esas primeras eran, espérenme, saduceos, aristócratas sociales y escépticos religiosos que negaban doctrinas básicas como la resurrección del cuerpo. Eso es una doctrina básica. Quiere decir que todos los hijos de Dios un día vamos a morir. Este cuerpo va a morir, pero vamos a resucitar. Si Cristo lo hizo, él lo dijo. Si yo, espérenme, yo busco el pasaje para leérselos exactamente. Miren lo que dice Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, si yo voy a resucitar, parafraseando el versículo, si yo voy a resucitar, a todos atraeré a mí mismo. Si Él va a resucitar, si Él resucitó, nos va a resucitar juntamente con Él. Entonces, eso es una doctrina fundamental y los saduceos no creían en eso. No creían que había resurrección del cuerpo. Y Pablo en Tesalonicenses, creo que es, él dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, creemos en la resurrección, eso es fundamental. Si estás asistiendo a un lugar donde no se cree en la resurrección, entonces, ¿qué esperanza hay para nosotros? Como decía Pablo, si no vamos a resucitar, si esto es todo, somos los más miserables. Qué tristeza de nosotros. Si creímos una mentira, porque esa fue la promesa del Señor Jesús. Moriré, pero voy a resucitar. Y a ustedes también los voy a resucitar. Ustedes también van a resucitar. La existencia de los ángeles. Hay personas que no creen en los ángeles. Nosotros creemos en los ángeles. No oramos a los ángeles. No se le puede orar a los ángeles bíblicamente. Y no te lo estoy diciendo porque yo crea. Es que yo creo que no puedo orar a los ángeles. Es bíblico. Nosotros no tenemos por qué estar orando a ángeles ni invocando ángeles. Nadie tiene aquí un angelito asignado por el Señor. Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de a los que le temen y los defiende. Alrededor de los que le temen y los defiende. No estamos llamados a invocar ángeles, ni a orar a los ángeles, ni a pedir a los ángeles. Lo que nosotros podemos es decir, Señor, envía tus ángeles que cuiden de mi hijo, Señor, envía tus ángeles que cuiden de mi esposo, Señor, envía tus ángeles que cuiden mi casa. Claro, podemos pedirle al Señor, ellos son solo mensajeros del Señor. Entonces, nada de tú y yo, porque es que los ángeles tampoco son omniscientes, ellos no lo saben todo, ni omnipresentes, ellos no están en todas partes. Un solo ángel no puede estar en todas partes, entonces estaríamos atribuyéndole a ese ángel un poder que él no tiene, que solo le pertenece a nuestro Dios y es la omnipresencia. Entonces, si tú y yo oramos a un ángel, le estamos atribuyendo un poder que solo Dios tiene. Y es estar en todas partes y escuchar a todo el mundo. Entonces yo puedo orar, no sé, vamos a poner un ejemplo, al arcángel Miguel y otro puede orar al arcángel Miguel en otra parte. No, si él no es omnipresente, él no puede escucharme a mí y a la otra persona de una vez. Entonces yo debo orar es a Dios, el creador de esos ángeles, el dueño de esos ángeles. Ellos son sus mensajeros. Yo oro al Señor, Señor, envía tus ángeles. El ángel que esté disponible, el Señor lo manda. ¿Sí ves cómo es?
No es como que el arcángel Miguel y él se lo manda a todo el mundo. No tiene ese poder el arcángel Miguel. Voy a leer aquí un comentario. Claro que sí, Ana. Ahorita te lo comparto. Entonces, escríbeme por favor WhatsApp. Entonces, los ángeles que hayan, el Señor los manda, ¿sí? El ángel que esté disponible, el Señor lo va a mandar para que cuide de sus hijos. Entonces, ten mucho cuidado. Sí creemos en los ángeles, claro, claro, porque la Biblia habla de los ángeles. Ángeles que se le aparecieron a Abraham, ángeles que se le aparecieron a Lot cuando lo sacaron de Sodoma y Gomorra. Vemos en la Biblia manifestación de ángeles, el que se le apareció a Juan, el discípulo amado en Apocalipsis, y lo llevó a ver todas esas cosas asombrosas. Pero no oramos a los ángeles ni pedimos a los ángeles. La inmortalidad del alma y el castigo eterno, esto tampoco creían los saduceos. Ellos no creían en la inmortalidad del alma, ni creían que había un castigo eterno, no creían que había un infierno. Eso es una doctrina fundamental. ¿Cómo no vamos a creer en la inmortalidad del alma? Este cuerpo se deteriora, pero tú y yo no somos este cuerpo. Tú y yo somos nuestro espíritu, nuestra alma. Solo que este cuerpo es el vehículo que transporta esa alma. Pero hay una alma y es inmortal. Y un día esa alma va a estar en un juicio. O va a ir, si ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, a una eternidad con el Señor, o va a ir a un castigo eterno. Entonces, son doctrinas fundamentales en las cuales no creían los saduceos. Por ello, denunció ambas sectas como engendros de víboras. Así les dijo Juan a los saduceos y a los fariseos. Engendro de víboras, que pretendían desear huir de la ira venidera. Creían que con todo lo que hacían, supuestamente para Dios, ellos iban a huir de esa ira venidera, de ese castigo, que no iban a recoger lo que estaban sembrando. Tú y yo no podemos rezar, pecar, rezar y empatar. Ya, pequé, recé y empaté. Si tú y yo pecamos deliberadamente, tú y yo, o no somos hijos de Dios, o vamos a recibir la disciplina del Señor, si somos hijos, y pecamos deliberadamente. Entonces ellos creían que haciendo sus cosas iban a huir de esa ira venidera, pero sin exhibir señales de verdadero arrepentimiento. Entonces, por ejemplo, yo creo que hacían algo injusto, por ejemplo, con una viuda o un huérfano, robaban algo, robaban las ofrendas del templo, pero hacían otro sacrificio. Entonces, como que con eso empaté. Sí, hice esto, pero ya empaté, hice un sacrificio, ofrecí un corderito, ofrecí esto. Entonces, a veces yo creo que incluso en este tiempo puede pasar que las personas creemos que hago esto mal, pero hago un ayuno y ahí ya como que se compone la cosa. Pero sigo haciéndolo, o sea, no hay un verdadero arrepentimiento, hice algo externo o hice algo mal, pero entonces como la conciencia no me deja, entonces voy seguido a la iglesia, toda esta semana no me voy a perder ningún servicio en la iglesia. Voy a orar todos los días. Voy a leer 5 capítulos diarios, pero no hay un cambio. Y yo creo que el verdadero Hijo de Dios identifica que ha sido transformado por el Señor porque te duele el pecado. De verdad, el pecado duele. Duele. Cuando tú y yo pecamos, cuando somos hijos de Dios, uno siente como que le fallé y quizás mientras pecamos, pues no lo vemos así, el pecado como que anestesia. Yo pienso que el pecado anestesia y como que te hace olvidar que va a haber después dolor, que va a haber necesidad de arrepentimiento. Solo piensas en ese momento, en el placer, en el deseo, en la satisfacción que vas a obtener con ese pecado, pero después duele, después duele. Entonces, Em, no podemos hacer nada, nada podemos hacer para enmendar el pecado que cometimos. Lo único que podemos hacer, nada externo, lo único que podemos hacer es
arrepentirnos genuinamente ante nuestro Señor, pedirle que nos lave con su sangre, que nos limpie con su sangre. Y cuando hacemos eso, tú y yo sentimos esa paz. Y ahí está el verdadero perdón y el verdadero o la verdadera aceptación del perdón de Dios. Hay paz. Y si la embarramos. Y feo. Y pecamos feo. Y fue grave lo que hicimos, pero sentimos paz. Y puede que hayan quedado consecuencias. Sí, quedaron consecuencias, hicimos algo muy grave y ofendimos a tal persona, dañamos a tal otro. A pesar de eso, no es como que, ay, ya, pero ya el Señor me perdonó, no importa, pues está muy ofendida, ya el Señor me perdonó, no. Nos da pena, qué pena, como ofendí a esta persona, lo que hice. Pero siento paz en mi corazón, estoy en paz con mi Señor. Y si puedo resarcir a esa persona, si puedo enmendarlo, lo hago. Ahí está el verdadero arrepentimiento. Pero estos hombres solo era algo externo. Profesaban piedad, pero realmente su corazón estaba apartado del Señor. Y cuando pecaban, hacían algún tipo de sacrificio y así creían que agradaban al Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor se agrada más en la obediencia que en los sacrificios. Más en la obediencia que en ir a hacer un sacrificio yendo a la iglesia, hacer un sacrificio orando, leyendo la Biblia muchas horas, haciendo un sacrificio, haciendo un ayuno, más en la obediencia. Versículo 8. Juan le exhorta a estos líderes religiosos a que demostrasen su sinceridad, dando frutos dignos de arrepentimiento. Entonces muestra con tu vida que te has arrepentido, no con tus obras, no con hacer hoy un sacrificio, no, o sea, con tu vida en general, con tu forma de hablar, de comportarte con la gente, de ayudar al que está necesitado. Demuestra con eso que te has arrepentido genuinamente. Da frutos dignos de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, como escribió Miller, de nada sirve si produce solo unas pocas lágrimas, un espasmo de sentimiento y un poco de temor. Hemos de dejar los pecados de los que nos arrepentimos y andar en los caminos nuevos y limpios de la santidad. Eso hizo David. David pecó muy grave contra el Señor y él causó mucho daño a Betsabé, a su esposo. Pero David se arrepintió genuinamente. Y una muestra de eso es que él no volvió a caer en ese pecado. De hecho, no se volvió a casar. Después de ese pecado, con Betsabé, no volvió a tomar más mujeres. Se arrepintió de su pecado. Reconoció que él tropezó fue porque empezó a tomar mujeres y a tomar mujeres. Y estaba prohibido por el Señor al rey tomar muchas mujeres. Al rey, obviamente, a todos los del pueblo. Tomar muchas mujeres para que su corazón no se corrompiera. Pero David se arrepintió genuinamente y no volvió a cometer pecado. De hecho, cuando él ya es muy anciano, llaman a una joven para que se acueste con él y lo caliente porque como que tenía mucho frío, ya estaba enfermito. Entonces ella se acuesta con él y él no la toca, no la toca. Entonces mira cómo sí renunció a ese pecado, ¿cierto? Decidió demostrarle al Señor, porque primeramente tú y yo le demostramos es al Señor que nos hemos arrepentido con un cambio, hacemos un cambio. Versículo 9. Los judíos debían dejar de presumir de su descendencia de Abraham como pasaporte para el cielo. ¿Ya? Yo soy descendencia de Abraham, decían ellos. Ya. Tengo derecho al cielo, derecho legal al cielo. ¿Qué presunción es esa? Como tú y yo decir, es que mi papá es un pastor, ya yo tengo derecho al cielo porque mi papá es un pastor. O es que mi mamá era cristiana, yo tengo derecho. No, la salvación es individual. Ni no porque tú vengas de tal descendencia, tienes derecho al cielo. Cada uno debe recibir al Señor como su Salvador para poder ser salvo. Y estos se jactaban de ser hijos de Abraham. La gracia de la salvación no se transmite en el nacimiento natural. Por eso, cuando Pablo dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, no le está diciendo que si él es salvo, porque esto se ha malinterpretado. Si usted cree, ya sus hijos son salvos, su esposo es salvo, todo el mundo es salvo. No. Lo que Pablo le está diciendo es,
a través de usted, si usted cree, usted va a ser la puerta para que su familia conozca y sean salvos. No está diciendo que por la conversión de él, toda su familia será salva. No te creas ese cuento. Cuando oren por ti, tú y tu familia será salva. Yo tengo una tía que ama al Señor, ama genuinamente a mi Señor. ¿Cómo lo sé? Su vida, su testimonio. Esa mujer es, o sea, tú la ves, esa mujer inspira a amar al Señor. Ella ama al Señor con su vida, demuestra que ama al Señor y su vida toda es íntegra. Y hace muchos años conocí al Señor, tenía un hijo, él hacía cosas que a Dios no le agradaban, estuvo en la cárcel, salió de la cárcel y un primo mío, hermano de él, le regaló una moto, una Freeway. Y resulta que mi primo, en medio de una borrachera, drogado, con un amigo, se van en esa moto. Eso fue un accidente que salió en las noticias por la Macarena. Se estrellaron contra un poste y murieron calcinados. La moto explotó y murieron calcinados. Em, entonces mi tía puede decir, no, pero él fue salvo. Él fue salvo porque yo creí. Entonces él es salvo. Dice la Biblia que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Ningún borracho. Ese hombre estaba borracho, estaba drogado, venía de una fiesta con chicas. Entonces, ¿cómo vamos a decir que él tomó sus decisiones? Él hizo sus decisiones. Y su muerte y su pecado y ahora el lugar donde está es consecuencia de eso. Y no, no creas que me alegro. Y a mi tía le dolió y ella por lo que más lloraba era por eso, porque ella sabía dónde se fue su hijo. Pero nosotros creemos que cuando aceptamos al Señor, somos la luz que empieza a alumbrar en esa casa, empieza a alumbrar la oscuridad de otros. Creemos que somos ese puente para que ellos conozcan al Señor Jesús. Somos el instrumento de Dios para que ellos conozcan. No, no solo por pertenecer, como creían estos líderes religiosos. Deme un segundo. No, no contaba con que se me iba a descargar este portátil. Deme un segundo, por favor. Entonces, si ves cómo cada uno debe creer, pero nuestras oraciones, pero nuestro testimonio puede hacer que el otro crea. Entonces aquí dice que Dios podía, cuando estos líderes religiosos dijeron es que tenemos a Abraham como padre, Dios podría, les dice Juan, convertir o hacer, transformar estas piedras del Jordán en hijos de Abraham. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? Mediante un proceso menos radical que la conversión de los fariseos y saduceos. O sea, Dios podría hacer que cualquiera fuera hijo de Abraham. Y eso no lo llevaría al cielo. Versículo 10. Al decir está puesta el hacha a la raíz de los árboles, Juan estaba declarando que estaba a punto de comenzar una obra de juicio divino. La llegada y presencia de Cristo pondría a prueba a todos los hombres. Los hallados sin fruto serían destruidos, igual que todo árbol que produce un buen fruto es cortado, que no produce un buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Esto es importante porque el Señor Jesús cuando llega a nuestra vida hace esto, nos pone a prueba, como que nos desnuda y vamos a ver tus creencias, en qué están basadas, vamos a ver tu estilo de vida, para quién lo vives. O sea, Él pone a prueba todas las áreas de nuestra vida, todas nuestras creencias, nuestra fe. Él pone a prueba lo que está en ti y en mí, también a los hijos de Dios. Él pone a prueba lo que predicamos.
El Señor nos pone a prueba. Él prueba nuestro corazón, Él prueba nuestra predicación. En, este, en, este, en esta predicación de Juan el Bautista, pues los que no fueran hallados con fruto, los que no tuvieran fruto, recuerde que le acaba de decir, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los que no tengan este fruto, en los que no se halle ese fruto que es digno de arrepentimiento, que muestra un arrepentimiento, pues serían cortados y echados al fuego. Un día van a partir de este mundo y van a ir a una eternidad sin el Señor. Versículo 11 y 12. En los versículos 7 y 10, Juan se había estado dirigiendo exclusivamente a fariseos y a los saduceos, pero ahora aparentemente se dirige a todos sus oyentes, incluyendo a verdaderos y falsos profesantes. Les explicó que habría una significativa diferencia entre su ministerio y el del Mesías que estaba a punto de llegar. Juan Bautista, él bautizaba en agua para arrepentimiento. El agua era ceremonial y no tenía poder para limpiar. El arrepentimiento, aunque fuese real, no llevaba a la persona a una plena salvación. Juan contemplaba este ministerio como preparatorio y parcial. El Mesías eclipsaría totalmente a Juan. Él iba a ser más poderoso, más digno. Su obra alcanzaría más allá porque él os bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Entonces, miren qué lindo que Juan aquí no se está jactando de su ministerio. Y lo que está diciendo es, yo estoy aquí preparándolos, pero va a haber un verdadero o una verdadera limpieza. Es como que el agua solo te limpia por fuera, es algo ceremonial, pero cuando venga el que es más poderoso que yo, te va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego y esa limpieza va a ser interna y externa. Esa sí es completa. Yo solo los estoy preparando. Él no buscaba su gloria, su propia gloria. Juan siempre buscó la gloria del Señor Jesús. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. En todo lo que hagamos, buscar que se le dé la gloria al Señor. Reconocer que de Él vienen nuestras habilidades, que Él es quien nos da nuestros talentos, nuestros dones, y que todo es para su servicio, el servicio de otros y para la gloria del Señor. El bautismo en Espíritu Santo es distinto del bautismo con fuego. Lo primero, es decir, el Espíritu Santo, el bautismo en Espíritu Santo, es un bautismo de bendición. Lo segundo es de juicio. El primero tuvo lugar en Pentecostés. El segundo es a un futuro. Ese fuego va a ser a un futuro. El primero lo disfrutan los verdaderos creyentes en el Señor Jesús, todos los que están aquí conectados y todos los que están en el mundo, que han sido constituidos hijos de Dios porque han creído en el Señor Jesús, disfrutamos de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Somos portadores del Espíritu Santo, de la gloria de Dios. Su Espíritu Santo está en ti y en mí. El segundo, el de fuego, será para la parte de los incrédulos. Nosotros, los hijos de Dios, no vamos a ser juzgados con fuego. Sí vamos a estar en un juicio por las obras que hicimos. Como que van a ser puestas en una balanza, van a ser pasadas por fuego. Unas van a soportar el fuego y van a permanecer como los metales preciosos, ¿cierto? Las piedras preciosas. Pero los que no, los que hicieron obras en heno, en hojarasca, en madera, todo eso se va a quemar. ¿Cómo hacemos tú y yo obras que no van a permanecer cuando las hacemos para que el hombre me vea y no para el Señor? Cuando las hacemos hipócritamente o mediocremente y no para el Señor, no con excelencia, no con diligencia. El primero sería para aquellos israelitas cuyo bautismo era una señal externa de un arrepentimiento interno. El segundo para los fariseos, saduceos y todos aquellos que no diesen evidencia de un verdadero arrepentimiento. Algunos enseñan que el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo con fuego son el mismo acontecimiento. Esto es, no podría referirse el bautismo con fuego a las lenguas de fuego que aparecieron cuando fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés.
A la luz del versículo 12 que identifica el fuego como juicio, probablemente no es así. Entonces, cuando aquí el versículo 12 dice que serían bautizados en Espíritu Santo y fuego, no está refiriéndose al, porque dice que fueron bautizados con lenguas como lenguas de fuego, ¿cierto? En el día de Pentecostés, pero no es eso a lo que se refiere este versículo, que serían bautizados con Espíritu Santo y fuego, porque está hablando es de juicio en el contexto del libro, del capítulo, está hablando de fuego, de juicio. Entonces ese fuego, y dice que es para los incrédulos, que van a ser cortados, echados al fuego, ¿sí ves? Entonces está hablando es de ese juicio eterno, de ese juicio con el que todos al final seremos, los que no hayan conocido al Señor serán juzgados. Inmediatamente después de su referencia al bautismo de fuego, Juan habla de juicio. Se describe al Señor como utilizando un bieldo para echar el grano trillado al viento. El trigo, es decir, los verdaderos creyentes, cae directamente al suelo y es guardado en granero, porque pesa, tiene peso. Esa es la diferencia el trigo y de la paja, que el trigo tiene peso, el trigo se mantiene, miren que cae al piso, en cambio la paja empieza a volar. La paja se va, es volátil. La paja, es decir, los incrédulos, es arrastrada a una corta distancia por el viento y luego es recogida y quemada con fuego inextinguible, que no se apaga. Y eso dice la Biblia. El fuego del versículo 12 significa juicio y por cuanto este versículo es una amplia amplificación del versículo 11, es razonable llegar a la conclusión de que el bautismo en fuego es un bautismo de juicio. Bendito sea nuestro Señor. Gracias al Señor por su palabra. Bueno, mañana te esperamos. Continuamos con la ayuda de Dios en nuestro estudio. Te deseo un feliz día y Dios te bendiga.